Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. El diálogo hoy es con Juan José Varela, Country Manager de Puente. Y vaya si estuvimos hablando largo y tendido, ¿no?, de todo lo que implica el mercado de capitales en Uruguay, la situación de las empresas frente al mercado de capitales, ¿no? Pero aún así, ¿no?, en ese sentido, ¿cómo lo visualiza hoy, ¿no?, quizás en comparación de algunos años atrás, o un planteo, digamos, de cómo está hoy el mercado de capitales? Bueno, sin duda que va evolucionando. Creo que hay actores hoy que estamos trabajando en que esto evolucione. Hay una comisión también creada por el gobierno, que participa gente del sector público, de los bancos, del gobierno, de las AFAPs y del mercado, de las bolsas, trabajando en cómo dinamizar y en cómo hacer evolucionar el mercado de valores, en cómo poder hacerlo crecer. Por lo tanto, creemos que desde ese punto de vista hay un crecimiento importante, y por otro lado hay un profesionalismo que marcado de las empresas grandes y de los estructuradores de deuda como nosotros, que eso todo confluye a que el mercado va a ir creciendo, va a seguir creciendo. Nosotros estamos con una cantidad de proyectos para salir a la bolsa en los próximos meses y años. Así que ¿se puede anunciar algo? Lamentablemente todavía no, todavía no. Pero bueno, porque hay que proteger al inversor también al emisor. Pero sí, sin duda que en los próximos meses vamos a tener novedades importantes en cuanto al mercado de capitales. También todo lo que ha ayudado a dinamizar el tema de las PPPs, que bueno, que si bien ha costado instrumentarlas, es un tema que se viene, es un tema que se siguen abriendo nuevas licitaciones y demás, nuevos llamados, y eso va a dinamizar mucho el mercado de valores. Cuando hablamos de PPP, recordamos que son las PPP son la participación pública-privada, es la herramienta que usa el gobierno, en el cual licita determinados tramos, por ejemplo, de rutas, para que empresas se presenten a construirlo y ya traigan su financiamiento. Entonces es una participación pública-privada, porque el Estado es el que encarga el trabajo, pero el privado es el que se encarga de la gestión, y de conseguir el financiamiento. Bien, Juan José, y a propósito, en esa comisión que usted mencionó, que se está trabajando entre varios actores, ¿no?, que conforman el mercado de capitales, ¿cuáles son, digamos, las dificultades, ¿no?, o las cuestiones a resolver que ustedes han detectado, ¿no?, a la hora de proveer soluciones, ¿no?, para justamente esas dificultades? Bueno, la dificultad principal es, como te comentaba hoy, un tema de educación y de seguir llegándole a la gente con la educación sobre el sistema del mercado de capitales. Eso es por un lado. Por otro lado, yendo a algo un poco más técnico, quizás el gobierno debería pensar en dar alguna facilidad adicional desde el punto de vista impositivo a lo que son las emisiones de deuda de las empresas que recurren al mercado de capitales. Es decir, que tengan del lado del inversor y del lado del emisor, que tengan algún tratamiento más benigno de parte de la recaudación tributaria, ¿no? ¿Qué pasa allí, los impuestos? Totalmente, los impuestos, bueno, que básicamente, si bien algún tipo de emisiones como las soberanas, es decir, las que emite el Estado uruguayo, pagan menos impuestos, eso no se traduce para todo lo que es el sector privado, y sería importante que el sector privado goce de esos mismos beneficios para poder recurrir en forma que fluya más hacia el mercado de capitales. ¿Eso está planteado? Eso está totalmente planteado. Sí, aún no hay Y bueno, son temas que lentos, esta comisión, bueno, le cuesta un poco todavía su funcionamiento, está como ha tomado con la nueva gestión desde el Ministerio de Economía, de la unidad de deuda del Ministerio de Economía, se le ha empezado a dar un poco más de dinamismo, pero bueno, todavía falta seguir trabajando en eso. Juan José, bueno, lo voy a invitar a un momento hablar sobre gustos, ¿no? Más sobre usted, volver, digamos, a los conceptos personales. Y bueno, y en ese sentido yo le voy a dar algunas preguntas y usted simplemente me las responde, pero es sobre gustos. ¿Cuál es el vino o una bebida ideal que usted elige para celebrar un buen negocio? Y bueno, un vino tinto nacional, hablamos puede ser un Preludio, es un muy rico vino para celebrar un buen negocio. Y bueno, y del lado de los importados, sin duda que
el Malbec es un vino muy rico, ¿no? Muy buenas opciones. Si tiene que llegar algún empresario extranjero, o por ejemplo viene algún socio, ¿no? de Buenos Aires, pero en realidad están muy ayornados, ¿no? a lo que es el Uruguay. Pero lo quiere llegar a algún restaurante, algún lugar especial, como para romper un poquito el clima de negocios y distenderse un poco, ¿no? Bueno, ¿Cuál sí, es ese lugar? Lugares en Montevideo como que ya están, esos empresarios ya están como gastados, ya conocen la mayoría y demás. Un lugar exótico, diferente, vendría a ser, si salimos de Montevideo, podría llegar a ser La Huella en José Ignacio, un lugar donde bueno, tiene un encanto especial. En Montevideo, claramente en Rara Avis o el Café Misterio son lugares muy lindos donde uno siempre queda bien con ese turista o inversor extranjero, ¿no? Y si tiene que hacer un obsequio, por ejemplo, a un colega, directivo y demás, ¿qué es lo que elige? ¿No? Porque a veces es difícil. Sí, ¿No? Es difícil eso. del lado del obsequio, y bueno, un buen vino local uno nunca queda mal, es un buen vino, es un buen regalo. Por otro lado, bueno, algo tradicional como un mate, son cosas tradicionales nuestras que nos pintan un poco de cómo somos los uruguayos, ¿no? ¿Un referente para usted? Un referente para mí, alguien que me gusta mucho escuchar en sus entrevistas y cómo escribe, es Andrés Oppenheimer, que bueno, está en alguna cadena internacional y demás, que ha escrito libros muy interesantes que le ayudan a uno a abrir la cabeza bastante, ¿no? Bueno, y Juan José, un lugar del Uruguay para mostrar con orgullo, ¿no? Sí. Decir, este es el lugar y acá me siento bien y quiero que tú también te sientas bien, un colega, socio. Totalmente, el lugar natural que uno diría, más marketinero, es Punta del Este, pero hay lugares muy muy lindos en Uruguay, como la Quebrada de los Cuervos, que son lugares que tienen su sello especial, que tienen su encanto especial, tienen su historia y demás, y por lo tanto la Quebrada de los Cuervos como la Sierra de las Ánimas son dos lugares muy lindos para llevar a una persona al extranjero que conozca algo distinto, ¿no? Hay una especie de tour fuera de los negocios. Fuera de los negocios. Y le gusta correr, ¿no? Me gusta correr, como sí. Hobby. Corro mucho. ¿Tiene tiempo? Y hay que hacérselo temprano en la mañana, es la mejor hora para hacérselo y después salir con la cabeza despejada. Bueno, Juan José, ¿la pasó bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y bueno, un placer compartir esto con ustedes. Bueno, el placer ha sido nuestro. Gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. El diálogo hoy fue con Juan José Varela, Country Manager de Puente, y por supuesto nosotros nos reencontramos el próximo lunes, 23:30 horas, por la pantalla de NSTV a través de Nuevo Siglo. Muchas gracias.